Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hay en Colombia un tema que está muy vigente y es la decisión que tomó la Corte Constitucional de aprobar el suicidio asistido en este país. Por eso vamos a hablar un poco de eso, las aristas que este tema tiene, con una profesional, una médica, la doctora Milena Telles. Ella es médica intensivista. Adultos, sí. Bueno, médica intensivista además viene de trabajar durante casi 2 años en el Hospital San Juan de Dios en los temas relacionados con la atención a la gente que estuvo grave por el tema del COVID. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo me le va? ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muchísimas gracias por este espacio. Muchas gracias a los televidentes que estamos trayendo estos temas, que son temas de interés para todos, ¿no? Doctora, ¿qué es ser médico intensivista? Bueno, los médicos de medicina intensiva y de cuidados críticos coronarios estamos dedicados a las UCIs, a las unidades de cuidados intensivos. Somos como médicos también muy encerraditos, salimos muy poco nosotros afuera, a la luz, a la calle. Otras especialidades suenan mucho más, pero medicina intensiva está centrada en el cuidado del paciente cuando presenta una situación grave que pone en riesgo su vida. Entonces es como un eslabón más, es el último eslabón que tenemos antes de que probablemente la muerte se presente, es ir a una unidad de cuidados intensivos. En la suma gravedad lo que nos queda desde la medicina es ofrecer el servicio en las unidades de cuidados intensivos. Es decir, los médicos intensivistas están muy cerca a la atención a un paciente que está cerca de la muerte. Sí, por la gravedad, y también pues nosotros utilizamos procedimientos, muchos de esos invasivos, y dispositivos médicos que son artificiales, ¿no? O sea, la ventilación mecánica cuando falla la parte pulmonar, la diálisis cuando falla el riñón, cuando falla el sistema circulatorio pues tenemos otras estrategias, cuando falla la parte cardíaca como bomba tenemos otras estrategias, pero sí estamos brindando dispositivos y mecanismos que son en cierta medida pues invasivos y que son, por así llamarlos, artificiales o temporales mientras se recupera la función de la persona. Doctora Milena, la Corte Constitucional aprobó el suicidio asistido. Primero, ¿qué es eso de suicidio asistido? Sí, vamos a hacer como un hincapié para diferenciarlo, porque de pronto se preguntarán también con el tema de la eutanasia. Digamos que, por ejemplo, en el caso de la eutanasia ya estaba aprobada aquí en Colombia desde 1997, o sea, llevamos casi 20 años de aprobación de la eutanasia, y luego nos viene la parte del suicidio médicamente asistido. Entonces diferenciemos estas dos para todos los televidentes que nos quede como claro. Cuando hablamos de la eutanasia, que sí se refiere a la parte del buen morir, no es el único procedimiento en el buen morir, pero la responsabilidad y quien hace el procedimiento es el médico, ¿no? Cuando hablamos de eutanasia es el médico. Cuando hablamos del suicidio médicamente asistido, aquí le damos más autonomía a la persona que está exigiendo este derecho, para que sea ella misma quien, el médico lo pueda proveer, pero que sea la misma persona la que pueda tomar la medicación o tomar el medio, porque eso todavía no está muy reglamentado. Estamos esperando que la reglamentación se dé con las especificaciones, cómo se va a hacer, quiénes son los autores, con qué condiciones, cuáles son los mecanismos, ¿no? También depende de la situación de la persona, porque si la persona tiene una enfermedad que está, por ejemplo, tetrapléjico, o tiene una esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad donde tú no puedes mover tus brazos, entonces no puedes tú mismo, ¿no? Entonces ya la legislación dirá en esos casos cómo se va a hacer esa reglamentación. A ver si entiendo y si los seguidores del Quiniano.com entienden. La eutanasia es, digamos, ayudarle por parte de un médico a morir a una persona. Sí, el médico lo hace todo, ¿no? El médico lo hace todo. El médico le aplica la droga que lo va a llevar a la muerte, etc. En el caso del suicidio asistido, el que lo hace es el mismo paciente, pero con las recomendaciones del médico. También contemos esto en una parte en la ley que me parece muy importante y que los médicos y los abogados probablemente estén de acuerdo conmigo, y es que había un gran vacío en el reordenamiento jurídico de estas dos cosas. Primero, la eutanasia, porque por un lado nos decían a los médicos, la eutanasia está aprobada, pero el brindar los medios para el procedimiento eran ilegal en Colombia. Ajá. ¿Sí me entiendes? Entonces es como que hay una contradicción en el reordenamiento jurídico. Entonces esto a mí no me sorprende que venga el suicidio médicamente asistido, porque es como que ahora sí nos permiten utilizar los medios. Porque es que no tiene sentido que esté aprobada la eutanasia hace 20 años en Colombia, pero que ofrecer los medios sea ilegal. No había medio, era ilegal cualquier medio.
Exacto, o algunos medios. Algunos medios, o sea, no se permitía realmente, o sea, entonces simplemente el suicidio médicamente asistido viene a completar esa ley de la eutanasia. Es decir, hay como más protección también para la parte de los facultativos, pero además también le exige al ciudadano, a todas las personas, ¿no?, que empecemos a ser más autónomas en esas cosas en las que yo quiero que se me trate al final de la vida, ¿no? Porque no solamente el suicidio médicamente asistido o la eutanasia son medios para un buen morir, existen otros. Doctora, ¿cuáles son los beneficios de la aprobación por parte de la Corte Constitucional de esta medida y cuáles son los no beneficios, es decir, los peligros en que se incurren? Sí. Mira, ante todo, estas leyes se han venido aprobando casi por presión de las mismas personas, ¿no? Ustedes vimos que esto viene de los casos, por ejemplo, de la señora Marta Sepúlveda y del caleño Víctor, de sus exigencias al Estado y como ha pasado en otros países, ¿sí? En otros países son las personas que están en una etapa de sufrimiento los que han exigido que estas leyes se creen para ellos, ¿sí? En el caso en España, por ejemplo, con la eutanasia fue un caso de Ramón, que hasta hicimos una película muy linda, sí, que claro, es Mar Adentro. Sí. Donde este hombre sufrió 30 años porque era tetrapléjico y él quería pedir su derecho a morir, ¿sí? Pero no se lo concedían, hasta que se vino a aprobar la eutanasia precisamente con el caso de Ramón. Entonces, beneficios ante todos que nos da es la autonomía de la persona. Entendamos que el proceso de sanar, como el proceso del buen morir, es un proceso que tiene que asumir la persona, que nosotros como instituciones y como profesionales tenemos que ayudarle a brindar unas herramientas que de la parte de la legislación es verdad que hay unos huecos y fallamos mucho en eso, pero que la persona tiene que empezar a tener autonomía. ¿Cómo me voy a enfrentar? ¿Con qué mecanismos, con qué herramientas me voy a enfrentar cuando la tragedia llegue a mi vida, ¿no? O cuando se me dé un diagnóstico de una enfermedad incurable, no necesariamente terminal, porque eso también ha cambiado. Entonces, ¿cómo me voy a enfrentar? ¿De qué herramientas me voy a apropiar? Y eso incluye parte de la educación. Por eso yo hago mucho énfasis en la educación en el aspecto de muerte. De hecho, nosotros tenemos retiros, que son retiros del Círculo de la Vida y la Muerte, donde nosotros exploramos esos conceptos de vida y de muerte. Porque es que la gente se enfrenta a una situación de tragedia y cuando uno le explica en una unidad de cuidados intensivos, es que su familiar tiene esto, esto y esto, no sabemos cómo vamos a enfrentar eso, ¿no? Entonces pienso que hay un gran vacío en la parte de educación. Entonces tenemos la ley, pero yo lo que quiero decir es que a esa ley nosotros nos tenemos que apropiar de unas herramientas que nos permitan tomar mejores decisiones. Sí, doctora, ¿no? ¿Y cuáles son los peligros en los que se pueden incurrir? Yo no creo que tanta gente quiera morir, ¿no? Normalmente de manera natural lo que nosotros queremos es vivir, lo que amamos la vida, ¿no? Lo que yo pienso es que brindar otras herramientas le da la posibilidad a la persona de poder decidir en un momento, ¿sí? Entonces no creo que incurramos mucho en ese abuso. Sí pienso que las instituciones de salud debemos brindar otras herramientas, ¿sí? Yo no quiero brindarle a un paciente un medicamento para que termine su vida. Yo quiero brindarle mi acompañamiento, mi asesoría, porque en los cuidados para el buen morir incluyen muchas otras cosas. Incluye el aspecto de liberación emocional, el aspecto de soporte espiritual, que nosotros muchas veces estamos muy cortos en la medicina de ofrecerlo, ¿sí? Yo te puedo decir que hemos tenido casos en los cuales con el proceso de liberación emocional la persona ha tenido una trascendencia tranquila, en paz, en casa, con su familia, sin necesidad de otras cosas, ¿no? Entonces yo pienso que eso también nos obliga a nosotros a que tenemos que incorporar como profesionales de salud otras herramientas. Nos obliga a los profesionales de salud, pero también a las personas, que vayan exigiendo y que vayan buscando otras opciones y otras opciones de aprendizaje y de educación en ese aspecto, porque sí, es un tema que nunca hemos querido. Claro. Pero la norma que aprueba la Corte Constitucional no es tan amplia como decir, hombre, yo estoy aburrido hoy, voy a ir a ver si un médico me asiste para suicidarme. No, hay unos requisitos también de ley que son también bastante, pues, son los que tienen que ser, pienso yo. Han cambiado. Antes, por ejemplo, la eutanasia era para una lesión grave, incapacitable, en etapa terminal. Eso cambió. Se puede, por ejemplo, en el suicidio ya exigir para una persona que no tiene una enfermedad terminal. Terminal nos hablamos al pronóstico. Cuando hablamos, pues tienes 6 meses, tienes un año, ¿no? Un pronóstico más o menos es una tasa estadística. Pero entonces ya el suicidio médicamente asistido se aprueba para enfermedades incurables, ¿sí? Pero no que tengan una tasa de que la persona va a morir pronto, ¿sí? Terminal puede, o sea, incurable puede ser una enfermedad degenerativa del sistema nervioso que te deje paralizado, ¿sí? Como hablábamos, por ejemplo, una esclerosis lateral amiotrófica.
entraremos en un debate, por ejemplo, personas que sufren un accidente, un trauma craneoencefálico y de una lesión grave que las deja en un estado de coma o estado vegetativo permanente, ¿sí? Y eso es una enfermedad que probablemente es incurable, por pronóstico neurológico vital, es incurable. Sí. La persona, normalmente los familiares esperan, tienen siempre la esperanza de que esa persona se recupere, pero han pasado 3, 5 años y la persona sigue estando en ese estado de mínima conciencia, respirando por un tráqueo, alimentándose por un tubito al estómago, ¿sí? Cuidar a una persona, o sea, esto lleva un gran acto de valor, de amor de la familia y de esa persona que también está pasando en esa cama. Entonces, esas personas ya se incluyen acá. Ahora, ¿cómo va a ser la reglamentación? Las especificaciones las estamos esperando, porque esa persona no va a poder tomarse él mismo la medicación. Entonces, ahí vamos a incurrir en algunas cosas de la ley, que vamos a leer la ley, cómo se nos va a presentar, porque eso ya son unos temas éticos también. Entonces, está dicho que es para este tipo de personas, la persona que sufre un dolor que puede ser físico, emocional y psíquico, eso ya se incluyó, eso es nuevo también, cierta medida, ¿no? ¿Cómo se va a valorar? La ley también tiene que decir cómo vamos a estipular que una persona esté sufriendo a nivel emocional, porque el sufrimiento es subjetivo. Tú no sufres igual que sufro yo, eso depende de las herramientas que cada uno tiene. Entonces, eso lo va a evaluar probablemente psicología, psiquiatría, ojalá que lo evalúe el médico tratante que acompaña a ese paciente, que lo conoce hace 1 o 2 años, que vive su enfermedad, que no sea el médico, primera vez que lo ve te voy a evaluar cómo tú has enfrentado tu enfermedad, ¿no? Que sea alguien que le haya hecho un acompañamiento. Entonces, eso es otro requisito. El otro requisito es que la persona tiene que solicitar, hacer un consentimiento, una solicitud que no puede estar influenciado por terceros, que no puede ser que alguien lo esté coaccionando, por supuesto. Y ya nos van a quedar que están en arandelas y en un vacío que yo espero que la reglamentación salga, que es el caso de que la persona por sus propias facultades, por un tipo de estos que esté, por ejemplo, en el encamamiento prolongado, en la enfermedad vegetativa, no va a poder decidir. Por eso es muy importante que pensemos en otro cuidado del buen derecho a morir, que es el documento de voluntades anticipadas. Ajá. Que yo siempre he hablado mucho de eso, que yo asesoro sobre eso también, es que es un derecho que está contemplado en la ley en Colombia. Es decir, anticipadamente usted firma un documento. Exactamente. Es decir, cuando queda como en estado vegetativo, se puede asumir esa posición. Sí, porque mire, por ejemplo, nosotros en una unidad de cuidados intensivos a veces ingresamos un paciente que sufre una lesión, que lo deja ya en un estado de coma, pero es la familia quien dice, yo quiero que le hagan de todo a mi papá o a mi mamá. Y cuando llevamos un mes y medio de trabajo intenso, de sufrimiento, casi que de encarnecimiento terapéutico también, la familia dice, mi mamá no quería que le hicieran eso. Mi mamá no le gustaban los hospitales y ahora está con tubos por todo lado y con cables por todo lado, ¿sí? Entonces siempre los médicos vamos a estar como en esa disyuntiva que es crudamente humana y que vivimos en algún momento. Entonces, ¿qué le propongo yo a la gente? Mire, la ley de documentos de voluntades anticipadas está hecha en Colombia. Está hecha desde el 2014, ha tenido ahí unas reformas en el 2018. Entonces es un documento que usted puede firmar. Todas las personas tenemos derecho a firmar ese documento. Tiene unos requisitos, necesita la asesoría de un médico que conozca el procedimiento a los que se va a someter. ¿Cómo se hace una tráqueo? ¿Por qué me hacen huequito acá? ¿Por qué me hacen huequito acá? ¿Para qué sirve? Y la persona puede dejar firmado, por ejemplo, yo quiero que en caso de que falle mi pulmón, a mí me ayuden con esta maquinita hasta acá. Y el médico se la explica cuál es. Pero de meterme otra en la garganta, no. No. Hasta ahí no llego, ¿no? Hay como escalones. Entonces las personas pueden tener esto firmado, para que en un momento en que esa situación pueda llegar a su vida, porque no sabemos cuándo nos va a llegar, eso sí está claro, ¿no? Hay unas cosas de la muerte muy claras y es que no sabemos tampoco cuándo, entonces que lo tengamos. Ese documento lo tengamos y eso es una salida. Doctora, muchísimas gracias y la invito para que nos acompañe aquí unos 4 o 5 minuticos cada semana para que hablemos de la gente, de la vida, pero también de la muerte. Claro que sí. ¿Está de acuerdo? Tenemos que hacer educación, por supuesto. Yo encantada. Muchísimas gracias a estos espacios. Me parece que necesitamos más espacios de educación, más espacios donde podamos escuchar y la gente también nos pueda preguntar, ¿no? La gente puede decir, pues, qué rico saber de esto, cómo se hace un documento de voluntades o qué pasa, o cómo lo puedo exigir, ¿no? Cómo lo puedo formular. Ok. Yo pienso que necesitamos eso. Muchísimas gracias. Ella es la doctora... Telles. ¿Cuál es el nombre completo? Olga Milena. Ella es la doctora Olga Milena Telles, que ha estado con nosotros explicándonos este tema de la decisión de la Corte Constitucional alrededor del suicidio asistido y que va a estar aquí con nosotros cada 8 días hablándonos de la vida, pero también de la muerte.